Quien quiera que sea la persona que encuentre este texto, por favor solo deseo decirte que no se puede jugar con el universo, ni con nada que altere el rumbo del tiempo. Todas las cosas fueron hechas para seguir un rumbo establecido, no existe fuerza humana para cambiar lo que está escrito, todo debe tener un propósito. Probablemente yo ya esté muerto, pero si aún puedo cambiar el destino del universo sé que puedo hacerlo, informándote de todo lo que pasó conmigo, y cómo es que tú debes intervenir para la salvación de todos. Todo empezó un día normal de enero, vivía en la casa de mis padres, a mis 20 años de edad estaba en la universidad, me gustaba la física y química, tenía un empleo de medio tiempo y vivía la vida como todo chico de mi edad. Fue un día miércoles 8 de enero cuando me dirigía a mi trabajo de mañana, el sol brillaba alto y cálido, las aves cantaban como silbando, el cielo era azul, me gustaba admirar el cielo, verlo sin nubes me dejaba mucha satisfacción, ya que al ver al cielo en la inmensidad y el infinito espacio podía ver que todas las cosas buenas de esta vida, estaban hechas para disfrutarlas, vivir al máximo, vivir sin miedo y preocupaciones. Todos esos pensamientos pronto acabarían, cuando iba por la avenida que da hacia la calle principal a tomar el autobús, que me llevaría al centro de la ciudad, pude ver en un terreno deshabitado que estaba en medio de dos casas, una pequeña luz brillar con mucha fuerza, la curiosidad me llevó hasta ese lugar, pude ver que había una especie de hoyo diminuto alrededor del objeto que llamó mi atención. Pareciera que ese objeto había caído del espacio exterior, cogí aquel pequeño artefacto y pude notar que se asemejaba bastante a un reproductor MP3, pensé que era japonés o chino, al ver que no tenía marca, traía 4 botones, una pantalla de 2 pulgadas promedio, y 2 luces, al parecer una era roja y la otra verde. En los botones había flechas, una orientaba hacia adelante, otra hacia atrás, otro botón tenía un símbolo de pausar, el cuarto botón tenía una letra que jamás había visto. No le di mayor importancia al asunto, cogí el objeto y lo guardé en mi bolsillo y me fui a mi trabajo. Todo el día me fue muy bien, logré llegar temprano al trabajo, y como siempre, también llegué temprano a mi casa. Llegué a mi casa y me fui a mi habitación a ver algo de televisión. Estaba recostado en mi cama, y en la televisión pasó un comercial del nuevo reproductor MP4 de Sony, que lo estaban ofertando en mi ciudad y descuento por más de una unidad. Entonces me acordé de aquel objeto que había recogido en la mañana, lo saqué de mi bolsillo y comencé a examinarlo más a fondo, pude notar que no tenía entrada USB, ni ninguna entrada para guardar canciones, tampoco tenía botón de encendido. Entonces presioné la pantalla para ver si se encendía, efectivamente el aparato encendió. En la pantalla se mostraba la hora actual, el día, el mes, el año, el clima, la latitud y altitud. Me pareció muy extraño ver que solo mostraba esas cosas y no una lista de música, o al menos que dijera cuánta memoria tenía, lo clásico que trae un MP3. Parecía que solo era como una especie de alarma, o algo por el estilo, decidí presionar un de los 4 botones, el que tenía el símbolo de pausa, al hacer esto nada pasó, solo el reloj que se mostraba en pantalla, dejó de avanzar. Ya se malogró, dije para mí mismo, iré a buscar un desarmador a ver si lo puedo reparar. Fui a mi sótano a buscar herramientas, cuando regresé vi que todo había dejado de moverse, las manecillas del reloj de la sala estaba inmóvil. Salí afuera para ver que todo estuviera bien, y me sorprendí mucho cuando vi que todo se había detenido, las personas, las nubes, los autos, los animales, todo. Por pura curiosidad de qué pasaría pulsé el botón pausa una vez más, entonces me asustó la voz de mi papá que había vuelto del trabajo. ¿Qué haces allí?, me preguntó mi padre. Nada papá, solo salí a tomar aire fresco dije y me fui a mi habitación. Allí las dudas comenzaron a surgir en mi cabeza, ¿cómo fuese posible que sucediera esto?
Esa noche salí al cine con mis amigos, pensando que solo estaba imaginando cosas, entonces mientras veíamos una película, de nuevo la curiosidad me llevó a sacar el objeto de mi bolsillo, y una vez más presioné el botón de pausa. Entonces todo a mi alrededor dejó de moverse, la película se detuvo, el audio también, las personas dejaron de respirar, todo estaba en el más absoluto silencio. Entonces lo comprendí, era un objeto que detiene el tiempo o de alguna forma lo manipula. Un escalofrío recorrió mi espalda, al notar una sombra negra debajo de la pantalla gigante del cine, pude ver que si respiraba, tenía la forma de un hombre pero con la cabeza muy deforme, solo vi su silueta negra, levantó la mano y me señaló, se puso a caminar lentamente, todo estaba en silencio, nadie se movía, y cada vez que se acercaba su respiración se comenzaba a oír más fuerte, no era humano de eso estoy seguro, ningún humano respira así. Cada vez se acercaba y comenzaba a gruñir, me aterroricé y presioné el botón de pausa de nuevo, entonces la película continuó y las personas comenzaron a moverse, ignorantes de lo que había pasado, miré a todos lados y todo estaba bien, volteé para ver a la criatura y había desaparecido, es como si nunca hubiera estado allí. Cuando volví a mi casa, mis padres habían salido a una reunión del trabajo de papá, pasé los días jugando con el objeto, presionaba pausa y todo se detenía, hacía pequeñas e inocentes bromas a las personas. Pero siempre que pausaba el tiempo, aquella criatura aparecía como una silueta, se acercaba menos rápido que aquella vez del cine. Nunca presioné los demás botones, hasta que un día fui con Jack, mi mejor amigo, era un 15 de enero del año 2014, le mostré el objeto y le dije que era un artefacto que detiene el tiempo, él no me creyó, dijo que nada puede hacer que eso pase. Y en tono de burla me dijo, qué aburrido que solo detenga el tiempo, sería mejor adelantarlo para ver el futuro, y luego se echó a reír, me pareció interesante aquel argumento, y decidí no mostrarle en verdad que sí podía detener el tiempo, pensé que no era tan solo para detener el tiempo, tal vez pueda hacer lo que dijo Jack. Fui directo hasta mi casa, me encerré en mi habitación y comencé a analizar el objeto. Presioné el botón con la flecha hacia adelante, entonces pude sentir como si estuviera viajando en un auto a toda velocidad pero no me movía de mi habitación, vi la pantalla del objeto y pude ver que la hora se aceleraba a un ritmo cada vez más veloz, hasta que pasaron horas, y luego días en el objeto, presioné de nuevo para frenarlo y dejó de acelerar la hora y los días. Fui a la sala y vi a mi padre, sentado en el sillón con una cara de preocupación, me vio y fue directo a mí, me abrazó y me dijo: Hijo, ¿dónde has estado? Hace días que no sabemos de ti dónde estabas. Pensamos que algo malo te había pasado, ¿qué te pasó? Yo le dije, papá no te preocupes, estuve con Jack en su casa, es que perdí mi celular y no recuerdo el número de la casa. Mi padre me vio extrañado y dijo que eso estaba bien para un día, pero no supimos nada de ti en 4 días. Dinos la verdad, ¿qué está pasando contigo, hijo? Nada, papá, claro que no. Es solo que quería estar un tiempo a solas. Mi padre me abrazó nuevamente y se fue más tranquilo a avisar a mi madre y a la policía, para que estos ya no me busquen. Ambos sabíamos que lo que le dije no era cierto, podía ver en él su incredulidad, pero mantuve mi mentira con tal de que nadie se entere de mi artefacto especial. Si tan solo habría dicho algo al respecto con mi padre, tal vez no habría ocurrido esta desgracia. Volví a mi habitación y encendí mi PC, vi la hora y fecha y, efectivamente habían pasado 4 días, era domingo 19 de enero del 2014, casi no lo creo, este objeto era maravilloso, podré hacer muchas cosas con él, veré el futuro, regresaré al pasado y cambiaré mi destino, tal vez pueda ser que mis padres sean millonarios y yo un hijo muy rico, tendré todo lo que un rico tiene.
Probé con ir primero al pasado, solo unos días dije a mí mismo, supuse que el botón con la flecha hacia atrás era para regresar en el tiempo, lo pulsé y sentí nuevamente la sensación de estar en el auto a toda velocidad pero sin moverme, vi como la hora en la pantalla del artefacto comenzaba a retroceder, vi retroceder la hora, los días. Levanté la mirada y vi mi habitación, me vi a mí mismo haciendo las cosas que hice hace algunos días, me movía muy deprisa, y cada vez más deprisa, vi por mi ventana como el sol salía y se ocultaba de forma invertida, cada vez más se aceleraba el viaje. Vi que en la pantalla estaba la fecha del jueves 2 de enero del 2014, y decidí detenerlo ahí. Ese fue el día en que fui con Jack al lago, la pasamos bien con algunos amigos y luego, fuimos a pescar, la curiosidad me llamó y decidí parar ahí. Detuve el aparato en ese día, entonces salí de mi casa y fui directo al lago. Cuando llegué, pude ver un grupo de personas del otro lado del lago, probé un largavista que había en una de las tiendas aledañas al lago, nadie podía verme, era invisible ante todos. Cuando observé me sorprendí al verme a mí mismo, junto con Jack y mis amigos, por supuesto que recordaba bien cómo fue que conversamos y cuánto tiempo estuvimos allí. Solté una pequeña risa, jaja dije para mí mismo, esto es increíble, con este objeto que tengo en el bolsillo podré hacer lo que quiera, podré ser Dios y hacer cosas que nadie imaginaría. Cuando ajusté más el foco del largavista, pude notar que al otro lado del lago estaba la silueta de aquella criatura que veía cuando detenía el tiempo, pero... No era la criatura, era otra. Su color era rojizo, y esta vez no tenía forma de humano, parecía más como un lobo. Aulló, pareciera que su aullido no fuese escuchado por mi otro yo del pasado, y por nadie, solo fue escuchado por mí. Entonces pude ver cómo aquella silueta del lobo, comenzaba a correr hacia mí, rodeando el lago, cada vez se oían sus aullidos, comencé a correr, hasta que llegué a la carretera principal, volteé para ver si seguía allí. No había nada. Suspiré aliviado, y miré la vista a la carretera, me quedé helado al ver que ese lobo estaba del otro lado. Esta vez no aulló, solo se pudo escuchar una voz tenebrosa que provenía del hocico de aquel animal. No puedes controlarlo. No sabes las consecuencias de jugar con el universo. Saqué el artefacto de mi bolsillo, y presioné el botón con la flecha de adelante. Nuevamente vi como el lobo se desvanecía y que todo aceleraba de forma rápida, los coches pasaban, los días, las horas, y por fin volví a la fecha del 15 de enero del 2014. Ese era el día en el que fui a ver a Jack, para contarle lo del objeto extraño que me encontré. Regresé a mi casa y esperé a que mi otro yo del pasado se fuera a ver a Jack. Cuando se fue, entré a mi habitación y cerré con llave. Esta vez decidí ir más hacia adelante en el futuro, tal vez podría haberme convertido en un joven rico, tal vez me case con una hermosa chica y tengamos una mansión, no sé, algunas de esas locuras que sueñan algunos. Miré a todos lados y presioné el botón de acelerar el tiempo, pude ver de nuevo cómo el tiempo corría sin mí acelerando cada vez más su paso. Una semana había transcurrido en la pantalla del objeto, cuando en la pared de mi cuarto pude ver que apareció algo. Detuve de inmediato el aparato y se detuvo en el miércoles 22 de enero del año 2014. Vi con horror que lo que había en la pared de mi cuarto era un mensaje, decía: no continúes más por favor, destruirás todo, y, morirás por ello. Fui de inmediato a mi cocina, al escuchar un grito desgarrador, cuando llegué vi la escena más horrible de toda mi vida. Todo estaba lleno de sangre, el torso de mi padre estaba encima del lavado de cocina, totalmente deshecho, sus intestinos estaban afuera, como si hubieran sido extraídos con garras, sus miembros estaban dentro de los cajones de la alacena, su cabeza estaba irreconocible, su piel estaba fuera de su cráneo, y su cráneo estaba en la freidora. Vi como lentamente sus ojos se iban cocinando en el aceite hirviendo. Y de mi madre solo pude ver su cabello, su anillo de compromiso, y un par de pendientes que ella solía usar.
Su cuerpo había desaparecido sin dejar más rastro. Mi casa se llenó de un vacío completo, el más absoluto silencio que nunca jamás antes había presenciado. Mi corazón se llenó de mucho dolor, al ver que nunca más volvería a ver a mis dos seres más queridos en este mundo. Solo caí de rodillas y me eché a lamentarme, miré con ira aquel objeto y me dije para mí mismo, si no habría usado este objeto habría podido defender a mis padres de lo que sea que les haya hecho esto. Eso se puede arreglar. Me asustó oír esto y sujeté fuertemente aquel objeto y sin querer presioné el botón de acelerar el tiempo, miré hacia atrás y pude ver que una sombra negra me golpeaba con una fuerza sobrehumana y luego desvanecerse mientras que el tiempo corría a toda velocidad. Quedé inconsciente no sé por cuánto tiempo, cuando desperté estaba en mi cocina, pero el tiempo seguía avanzando, y mi cocina ya no era más. Miré a mi alrededor y solo pude ver escombros, lo que alguna vez fue mi hogar ya no estaba. Entonces vi el objeto y miré la fecha, era el 22 de mayo de 2750, lo detuve al instante. Al hacer esto, apareció un mensaje que decía, Crmonita agotada. Pensé en regresar a mi época y evitar que mataran a mis padres, pero cuando pulsé el botón de regresar, nuevamente el mensaje. Crmonita agotada. Maldita sea, dije mientras me levantaba y salía de los escombros de mi antiguo hogar. Lo que vi me dejó en shock, todo estaba destruido, los edificios, las casas, los parques, nada de lo que conocía estaba. El aire se sentía pesado, mis pulmones se fatigaban rápidamente y solo podía inhalar cada 15 segundos para no perder el conocimiento. Vi que el cielo era de color gris, solo nubes de radiación, no había vegetación de ningún tipo, ni tampoco vida salvaje. Era como si el Armagedón había llegado a la Tierra y ningún ser humano la habitaba. Solo se escuchaba un viento vacío que atravesaba la que alguna vez fue mi ciudad donde vivía. Decidí caminar para ver si podría conseguir ayuda. Pasaron 2 horas. Nada. No había nadie, pareciera que el planeta entero estuviera deshabitado. Entonces vi como un objeto proveniente del cielo bajaba de manera brusca y se posaba en la dirección que iba caminando. Pensé, tal vez sea alguien que me ayudará, dije, había visto la televisión y me sorprendía los avances tecnológicos que se iban haciendo en mi época, tal vez en esta era ya hayan construido naves espaciales, dije. De la parte posterior de lo que parecía ser una nave, se abrió una escotilla y luego una rampa fue soltada, luego un ser humanoide, con la cabeza muy grande y algo deforme descendió de la nave. Tenía una especie de armadura en su tórax de un material metálico pero parecía muy flexible y a su vez resistente, como un chaleco en forma de V, tenía muñequeras hechas del mismo material, sus brazos y piernas eran delgados, contaba con 4 dedos en los pies y con 4 dedos alargados en las manos. Tenía una máscara que le tapaba la boca, y sus ojos eran color amarillo puro, no tenían párpados. Me vio fijamente y se dirigió hacia mí, se acercó y se quitó la máscara. Sus dientes eran filudos y desordenados, no poseía nariz, pero sí tenía branquias, toda su piel era de color blanco humo. En un de sus muñequeras tenía una especie de pantalla pegada, y unos botones muy parecidos a los que tenía mi objeto con el que viajaba en el tiempo. Con una voz gruesa pero entendible dijo: Así que quisiste huir. Nadie escapa de nosotros, ni tú, ni tu maldita especie terrestre. Te buscabas a ti. Tu mundo ya no existe, porque ustedes mismos lo destruyeron, solo les queda un camino, y ustedes saben cuál es. Servirnos a nosotros, como dueños absolutos del universo. Ahora, pequeña escoria, regresarás a tus tareas diarias como esclavo. Llévenlo a la nave. Acabó diciendo esto, y 3 seres similares bajaron de la nave. Me pusieron una especie de esposas, me colocaron una máscara transparente y luego me llevaron dentro de su nave.
Cuando entreví cómo aquella tecnología alienígena era tan diferente como la habíamos imaginado en mi época, al parecer sus artefactos no tenían color, su color era algo que no había visto jamás, sus pantallas tenían mucha luz, eran como hologramas, pero no tenían teclas táctiles ni físicas, no tenía explicación cómo es que se controlaban las naves, se veía en la pantalla, un tipo de letra totalmente desconocida, del techo de la nave varios tubos salían y terminaban en forma de casco, solo eran 4 seres que venían en la nave. Pude ver en la parte posterior de su nave una especie de calabozo o celdas, al costado un holograma me llamó la atención, era la Tierra, pero no tenía polos, norte ni sur, solo continentes a medias, puntos marcados con letras alienígenas, vi con horror que toda Europa había sido borrada por completo. Vi a mi alrededor y me empujaron para que entré a la celda, pude distinguir entre la puerta de los prisioneros de la nave unas letras escritas con sangre. Estas letras si las podía entender, decía. La libertad del hombre, le cuesta su propia sangre. Pero si gana su libertad, de todas formas se destruirá a sí mismo. Estamos condenados a morir. Entré y cerraron las rejas, que no eran más que luces láser, toqué con un dedo aquellas luces y solo me quemo de manera muy dolorosa. El ser que me habló, subió a la nave y se colocó en la parte delantera, que yo supuse que era de donde se controlaba esa nave, se puso el casco que venía con el tubo, y luego sus ojos se tornaron negros. Al hacer esto la nave despegó y comenzamos a elevarnos muy deprisa, hasta que dejamos la atmósfera de la Tierra y entramos en el espacio. Cuando las estrellas comenzaban a aparecer cada vez más y más, pude sentir como mi respiración volvía a la normalidad, al parecer el casco que llevaba puesto había comenzado a funcionar y ya no respiraba más el aire contaminado de la Tierra. Nos alejábamos cada vez más y más de la Tierra, cuando nos acercábamos más a la Luna, detrás de ella pude ver una nave nodriza enorme tanto así que la Luna parecía que era la mitad de su tamaño. Una especie de campo de atracción nos llevó directamente hasta un hangar de la parte posterior de su nave nodriza. Al aterrizar dentro pude ver unas interminables filas de seres humanos, formándose para recibir alimento. Me llevaron a través de toda esa gente, podía escuchar sus lamentos, en cualquier tipo de idioma conocido y hasta en algunos que nunca jamás había escuchado, pasando aquella explanada, al otro lado había una especie de incinerador gigantesco, en él varios seres similares a los que me trajeron, echaban huesos de humanos, y aquello parecía que aumentaba más la energía de su nave. También observé en otra explanada aún mayor que la primera a seres humanos, fabricando cristales extraños. En otro lugar había enormes criaturas de 10 o 20 metros que devoraban carne humana, tenían 3 brazos y 5 abominables ojos rojos, y a su vez vi que había cadáveres de humanos a su costado. Algo curioso que aquellos cadáveres eran similares, es decir que eran delgados, más o menos de la edad de 30 a 40 años de edad. Los que había visto en la explanada eran jóvenes no mayores de 30 años. Vi como un grupo de mujeres de alrededor de 20 años, fabricaban escudos y armas para las criaturas extraterrestres. Me llevaron a una especie de calabozo gigantesco, donde había alrededor de 100 personas entre hombres y mujeres, todos ellos no excedían los 25 años de edad. Me pusieron en una celda y las criaturas se marcharon. Entré a la celda y habían 4 hombres de mi edad, vestían de una manera peculiar, el material con el que estaban hechas sus prendas no era nada conocido por mí, era una especie de plástico metálico o algo así. Uno de ellos me miró extrañado y me preguntó, ¿por qué llevas eso puesto? ¿No traes ropa croniana? ¿Qué es ropa croniana?, dije. Las ropas que llevamos puestos son de Cronia, dijo aquel hombre. ¿Qué es Cronia?, pregunté de nuevo. Cronia es el planeta de origen de los Kron, aquellas criaturas que te trajeron hasta aquí y del cual es su nave. Me sorprende que no sepas esto, ¿de dónde eres, joven?, me preguntó. Yo no soy de esta época, les dije, vengo del año 2014.
Al parecer yo no debería estar aquí, dije. Una risa burlona se dejó oír de uno de los otros hombres de la celda, se acercó a mí y me dijo: ¿acaso estás demente? No se puede viajar en el tiempo, nunca se ha hecho. No te creo, seguramente eres un loco, que quiere burlarse de nosotros con sus tonterías. ¿No me creen, verdad? Dije en voz alta. Viaje en el tiempo con este objeto, dije sacando de mi bolsillo aquella cosa que me trajo a esta época. Las caras de risa y burla desaparecieron cuando vieron aquel objeto. ¿Cómo diablos la obtuviste?, dijo otro de los hombres de la celda. ¿Saben cómo se llama?, pregunté. Entonces el hombre, que permaneció callado desde que entré a la celda, dijo: es el Forex, el objeto más ambicionado de los Kron. Dicen que el Forex puede hacer que el universo cambie su rumbo. Pero solo son leyendas que nuestros padres nos contaban de niños. Yo viajé en el tiempo con él, dije. ¿Qué esperas? ¿Por qué no vuelves a tu época y evitas que todo esto pase?, dijo aquel hombre. No puedo, dije, la cromonita está agotada. ¿Tú sabes qué es la cromonita?, pregunté. Sí, dijo aquel hombre. Es una joya muy difícil de encontrar, al parecer los creadores fueron quien la trajeron a la Tierra desde el principio de los tiempos. ¿Quiénes son los creadores?, pregunté. Son aquellos seres que crearon la Tierra y a los humanos, les enseñaron todo al hombre para que pudiera sobrevivir, luego se marcharon a su planeta sin más. Ellos inventaron el Forex para estudiar los viajes en el tiempo y sus efectos en el universo. La civilización del hombre creció y creció, la historia dice que el hombre creó su propia destrucción, mejoraron sus armas de destrucción masiva, aceleraron su propia destrucción. En el año 2490 el planeta Tierra estaba en guerra nuclear. Dicen que un científico de tu época inventó el arma nuclear que utilizaba microondas. Al parecer detonaron esa arma en Europa del Este, y desde aquella vez toda Europa desapareció en el océano. Luego las microondas utilizadas en esa explosión salieron hasta el espacio, y 50 años después los Kron recibieron esas ondas. Se dieron cuenta de que había vida en la Tierra, llegaron hasta aquí hace 100 años y encontraron a la Tierra en medio del caos. No habían fuerzas militares, no habían armas, no había paz, todo estaba destruido por el mismo hombre. Ellos aprovecharon esto y comenzaron a esclavizar a los humanos, y por eso estamos aquí. ¿Quiénes son los Kron y por qué no vinieron los creadores a protegernos?, pregunté. Los creadores fueron quienes dieron vida a los Kron. Al parecer los Kron no querían estar por debajo de los creadores y se rebelaron contra ellos. Destruyen civilizaciones de planetas enteros, arrasaron con sus recursos minerales, ellos mataron a los creadores y solo viven con un propósito. Quieren ser inmortales, por eso fabrican cristales para protegerse. Nuestras balas comunes no les hacen daño, solo pueden ser vencidos por la mezcla de petróleo y plutonio. Es como un ácido para ellos, derrite sus armaduras y el metal de sus naves y armas. Solo uno de los creadores sigue con vida, está encerrado en la torre más alta de la nave. Lo quieren vivo para que les enseñe cómo usar los cristales y hacerse inmortales. Ayúdenme a regresar a mi época, dije en voz alta. No podemos, dijo el que parecía más temeroso, estamos encerrados. No creo que eso sea una dificultad, dijo el más valiente de los cuatro. Me llamo Chip, dijo. Luego los demás dijeron, soy Carlos. Yo soy Juan, iremos contigo, te ayudaremos a regresar a tu época y podrás evitar que todo esto pase. Vamos, dijeron los tres. El cuarto sujeto no dijo nada y no quiso ayudarnos tampoco. Carlos sacó de su bolsillo una esmeralda y dijo: lo estaba guardando para comprar un poco de comida de los otros prisioneros, pero creo que nos servirá más, con esto podremos forzar los láseres de las celdas y salir. Así fue, salimos de las cárceles y logramos escabullirnos en los tubos que conducían una especie de líquido de un olor nauseabundo.
Logramos llegar sin que nadie nos detectara hasta el pie de la torre más alta. Esta vez Juan tropezó con una especie de trampilla y vimos con horror que aquella trampa lo destrozaba por completo. Eran púas que lo atravesaron por todos lados, y unos enormes bloques le destrozaban el cráneo. Luego un líquido transparente cayó sobre su cadáver y se iba derritiendo poco a poco. Seguimos adelante antes de que los Kron se alertaran de nuestra presencia. Llegamos hasta la cima de la torre. Carlos nuevamente sacó la esmeralda y comenzó a forzar la cerradura de aquella habitación. Entramos todos y cerramos la puerta. Allí estaba una criatura peculiar, era de un color blanco intenso, tenía alas, su cara era pálida, al parecer era un ángel, estaba sentado en una silla, sujetado con fuertes cadenas en ambos brazos, incluso sus alas estaban amarradas con una especie de hilos digitales o algo así. Le pregunté cómo podría regresar a mi época. No respondió. Vi que al otro lado de la habitación había una especie de computadora. Chip la encendió y logró ver una ruta hacia las naves de escape. Me pareció algo curioso. Al otro lado de esa computadora había otra computadora más pequeña. En la pantalla decía: historia completa de la humanidad. Lo que vi me dejó en shock. Habían imágenes de todas las guerras que el hombre hizo y los hechos más importantes del mismo. Casi se me va el alma cuando vi aquel dato histórico. Decía: hombre inventa arma nuclear a base de microondas y químicos desconocidos por la ciencia humana. En la foto de aquel científico estaba alguien que no podría dejar de reconocer aunque tuviera más años encima. Era yo. No lo puedo creer. Yo inventé esa arma, yo ayudé a destruir la Tierra, yo atraje a los Kron a que nos invadieran, yo causé todo esto. Por mi culpa es que nuestro mundo está inhabitable. Me quedé helado por unos segundos y una fuerte voz me hizo reaccionar. ¿Quieres regresar a tu época? La cromonita está oculta en la Tierra, está en lo que fue el continente americano. Estas son las coordenadas, las enviaré a la memoria del Forex, él te guiará hasta ahí. Pero tienes que saber que sus esfuerzos serán inútiles, nada puede cambiar el rumbo del tiempo. Tal vez cambies algo pero el futuro está escrito, nada puede cambiarlo, todo debe seguir su rumbo y aunque vuelvas 1000 veces a cambiarlo todo, siempre el futuro será igual. Recuerda esto, si vuelves a cambiar todo empeorarás las cosas. La mejor estrategia para ganar es que no hagas nada. ¿Y entonces por qué crearon el Forex? Fue un error, es por eso que creamos a los 3 guardianes. Uno es el guardián del pasado, una sombra en forma de lobo, aparece cuando se viaja al pasado, él se encarga de matar al viajero del tiempo y evitar las paradojas del tiempo-espacio. El otro es el guardián del presente, aparece cuando se detiene el tiempo y se encarga de que el tiempo siga su curso matando a aquel que se atreva a destruir el continuo espacio del tiempo. El tercero es el guardián del futuro, aparece cuando se desea ir al futuro o en el mismo futuro en el que se va. Este ser es una sombra humanoide que utiliza la confusión mental para lograr matar a aquel que tenga el Forex. Él fue quien hizo que imaginaras a tus padres muertos. En realidad nada de eso pasó, tus padres siguieron vivos, pero tú no debes volver, ya que te atrapará y crearás una paradoja que destruirá el universo por completo. No me importa lo que digas, yo regresaré para evitar que invente esa maldita arma nuclear. Regresaré con mis padres y todo volverá a ser como antes. Haz lo que te dicta tu corazón. Váyanse todos, los Kron saben que escaparon y vienen tras de ustedes. Una cosa más, el Forex también te permite enviar objetos al pasado o futuro, solo debes presionar el 4º botón del Forex. Váyanse ya. Chip,
Carlos y yo nos dirigimos hasta la nave de escape a toda velocidad. Las enormes criaturas que había visto en la explanada principal estaban tras de nosotros, gruñendo de forma monstruosa. Una de esas bestias cogió del pie a Carlos, solo pudimos ver cómo se lo devoraba miembro por miembro. Sus gritos se dejaron de oír cuando le arrancó la cabeza y luego terminó de comérselo por completo. Chip y yo continuamos corriendo hasta la nave de escape. Chip logró hackear el acceso y entramos de inmediato. Pude oír cómo los guardias cronianos venían con sus armas avanzadas y su alta tecnología de protección. Chip me dijo que las naves Kron eran guiadas por los pensamientos, y luego se puso un casco similar al que estaba en la nave de la que me trajeron de la Tierra. De inmediato despegamos y salimos de la nave nodriza. Coloqué el Forex en la mano de Chip y este se conectó con su cerebro. En la pantalla principal aparecieron las coordenadas de la cromonita. Nos dirigimos allí en la nave. Cuando llegamos nuevamente pude sentir el aire pesado y muy contaminado de la Tierra. Chip me dio una máscara que estaba en el compartimento principal de la nave. Bajamos de inmediato y el Forex nos guió hasta un campo de rocas. Allí estaba, debajo de un par de rocas colocadas muy cuidadosamente, una piedra brillante, que resaltaba de las demás. No tenía el tamaño ni de una bola de billar, brillaba sin cesar. Chip me dio el Forex y en la pantalla pude ver que decía: cromonita detectada. Entonces cogí aquella roca brillante y la puse frente al Forex. En ese momento la piedra comenzó a desvanecerse y convertirse en una especie de energía que fue absorbida por el Forex. Luego de esto se mostró en pantalla: energía restablecida para 3 viajes. Debes volver, me gritó Chip. Debes evitar que todo esto pase, vete ya. Corrimos hacia la nave y entramos, pero luego vi tras nosotros a aquella sombra que me golpeó y por la cual llegué hasta esta época. Mi cuerpo se paralizó por completo, no podía moverme. Vi cómo aquella sombra absorbía la vida de Chip, a través de lo que parecía ser su boca. Lentamente los ojos de Chip se iban apagando, vi palidecer su piel y vi cómo dejaba de existir. Luego se acercó a mí lentamente. Hice un esfuerzo sobrehumano para presionar el botón de regresar en el tiempo, pero aquella criatura me lo impedía. La sombra se acercó a mí, parecía que controlaba mis actos. Tomé con fuerza el asiento de la nave sin que yo lo quisiera. Vi como yo presionaba lentamente el botón de ir adelante en el tiempo controlado por aquella sombra. Entonces soltó una risa, y vi cómo se iba desvaneciendo lentamente mientras yo viajaba al futuro junto con la nave, aún presionando aquel botón. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que pude controlar mi cuerpo nuevamente. Detuve de inmediato el Forex y vi que la fecha era el 23 de agosto del año 8270, vi por el cristal de la nave, que la Tierra no existía más, solo habían rocas espaciales en lo que alguna vez fue un planeta entero. No pude contener mis lágrimas, todos habían desaparecido, mi hogar ya no estaba, nada de lo que conocía estaba. Entonces recordé aquellas palabras, las que dijo el último creador. Recuerda esto: si vuelves a cambiar todo empeorarás las cosas. La mejor estrategia para ganar es que no hagas nada. Por fin entendí todo. Nada que yo haga cambiará el destino del universo. Todo será igual si yo interfiero. Yo fui el causante de que los Kron nos invadieran. Yo fui quien inventó la máxima arma nuclear del mundo. Siempre me ha gustado la física y la química, y sé que si regreso ahora de alguna manera contribuiré a la creación de aquella monstruosidad. No importa cuánto evite hacerlo. Amo a mis padres, pero quiero que ellos tengan un futuro mejor que esto. No más guerras, no más destrucción del hombre. Cogí unas láminas de plástico metálico que había en el compartimento, hice un embudo pequeño a los láseres de las celdas de la nave. Lo suficientemente pequeños para escribir en las láminas. Esto es todo lo que puedo hacer, por el bien de todos. Sé que puedo advertir a alguien de lo peligroso de jugar con el universo. Ahora volveré. La fecha es miércoles 22 de enero.
Al presionar el botón de regresar, vi por el cristal de la nave como la Tierra iba regresando a la normalidad, como nuevamente los árboles y plantas habitaban la Tierra, como las personas dejaban de luchar y regresaban a sus vidas cotidianas. Vi toda la destrucción del hombre en reversa. Regresé por fin a mi época, y el lugar en el que estaba la nave era un bosque de piedras a los que los montañistas temían ir por su alto riesgo. Vi como las rocas cubrían perfectamente las dimensiones de la nave y hacían que nadie pueda notar la nave. Salí de allí, esa ubicación no estaba tan lejos de mi casa, estaba a las afueras de mi ciudad. Volví a mi casa, no había nadie. Entré lo más sigilosamente, me hice una herida con un cuchillo de mi cocina y con mi propia sangre escribí en la pared de mi habitación: no continúes más, por favor, destruirás todo y morirás por ello. Contemplé por última vez el cielo azul de mi época, todas las cosas buenas que había tenido, el aire fresco, los pájaros cantando y el sol cálido de enero. Luego salí de mi casa, fui al parque, enterré las láminas de forma que alguien las encuentre alguna vez. Miré todo por última vez y presioné el botón de ir al futuro nuevamente. No puedo quedarme, tarde o temprano el destino me alcanzará, puedo ver a la sombra acecharme, si me quedo me matará, así que debo gastar el último viaje en algo provechoso para todos, iré al futuro para pelear por nuestra libertad. Tal vez llegue allí y todo haya salido bien, alguien encontrará las notas y podrán evitar la destrucción del hombre. No lo sé. Pero no puedo quedarme aquí, tal vez haya un mejor futuro para todos. Fecha destino: 23 de mayo del año 2750.